voy a contarle algo que la mayoría de los adultos no saben, no tienen ni idea, y que es probablemente el hecho más importante de la historia de la iglesia, de toda la historia de la iglesia. ¿La iglesia cuánto tiempo tiene de historia, Manuel? 2021 años. ¿Quién fundó la iglesia? Cristo. ¿Y hace cuánto tiempo vivió Jesucristo? Hace 2021 años. Contamos los años desde el día que Cristo nació. 2000 años después de Cristo. ¿Sí? Entonces, 2021 años después de Cristo. Bueno, habíamos dejado a Monseñor Lefebvre, que recién lo elegían de superior de la congregación de los padres del Espíritu Santo. Recuerda que él había entrado de misionero y en esa congregación lo ponen como superior después de que había pasado por toda la escalera anterior y no sé qué y toda la cosa. Bueno, antes de seguir con la historia tengo que explicar una cosita cortita que son las circunstancias históricas. ¿Qué significa circunstancias históricas? Es decir, lo que estaba pasando en ese momento en la iglesia y en el mundo. Bueno, en ese momento estaba a punto de hacerse un concilio. Un concilio. Un concilio es una reunión de todos los obispos del mundo para sacar conclusiones, para definir verdades, para aclarar la fe, para combatir errores. Bueno, la iglesia muchas veces tuvo que reunirse en muchos concilios. Emanuel, estoy acá. Si usted me gira la mirada, lo llamo de nuevo. ¿Sí? Cuando hago así, quiero que me mire. Entonces, en ese concilio, pues, va a ser un problemón. ¿Por qué? En la iglesia había como dos bandos. Los buenos y los malos, por decirlo de algún modo sencillo, los tradicionales y los modernistas. Desde San Pío X en el año 1907, ¿se acuerdan cuándo nació Monseñor Lefebvre? 1905. Monseñor Lefebvre nace en 1905. 2 años después, San Pío X, que era el Papa, Monseñor Lefebvre, un bebé, bueno, todavía era Marcelito, pero el Papa 2 años después, o sea, más o menos recién nacido Monseñor Lefebvre, condena todos los errores de los modernistas. Dice, no, esto que están haciendo está mal. Es un problemón. Esto va a destruir la iglesia. Entonces, y los modernistas, bajaban la cabeza como haciéndose los buenitos y que rezaban. No, si el Papa, sí, pero por adentro seguían pensando lo mismo y cuando tenían la oportunidad, por abajo enseñaban sus errores. Y eso fue un problema porque eso fue creciendo al mismo tiempo. La parte tradicional que venía desde Cristo, o sea, que venía por tradición, la fe, que básicamente decía, Cristo es Dios. Si es Dios, ¿yo lo tengo que adorar? Sí. ¿Puedo adorar a otro? No. ¿Puedo adorar a un dios de piedra? No. ¿Puedo adorar a Buda? No. ¿Puedo adorar a la Virgen? Sí. No. No. Adorar es solo a Dios. Es decir, el único Dios que yo reconozco es Cristo. La Virgen la venero mucho por sobre todos los santos, pero no es Dios. La Virgen no es Dios, ¿o sí? Entonces la puedo honrar, pero no la puedo adorar. Por eso la genuflexión se hace solo ante Dios, con la derecha. Bueno, entonces, ¿qué decían los modernistas? Para que tengan una idea, los modernistas decían que Jesús es opcional. Es una opción más. Podemos creer en Jesús, o podemos creer en Buda, o podemos creer en Mahoma. ¿Quién fue Mahoma? ¿Quién fue Mahoma? Los musulmanes. El que fundó los musulmanes. Bueno, ¿O se supone? sí. ¿Existió alguna vez? Sí, probablemente sí existió, pero después lo inventan más grande de lo que es. Creen que es mucho más de lo que realmente fue. Padre, pues los musulmanes honran a la Virgen. ¿No honran a la Virgen? ¿O sí la honran? No honran. Mentira que la honran, realmente no es cierto. En alguna parte del Corán se la nombra, pero no la veneran como la Santísima Virgen, ni mucho menos. Pero pueden decir que es la madre de Mahoma. ¿Qué? De hecho la confunden, no, con la madre de Mahoma no, dicen que es la madre de Jesús, pero en otro lado dicen que es la hermana de Abraham. ¿Saben cuántos años de diferencia hay entre Abraham y Jesús? 3200. Más o menos 3000 años. O sea, no tienen ni idea quién es la Virgen. O sea que venerarla, eso es mentira. Entonces, ¿qué decían estos modernistas? Bueno, que usted puede decir esto, lo otro. ¿Jesucristo fundó muchas iglesias? No. ¿Cuál iglesia fundó Jesucristo? La La Iglesia Católica. La iglesia católica. ¿Y si ¿Jesucristo es Dios o no? Sí. Sí. Si Jesucristo es Dios y Jesucristo funda una iglesia católica, ¿yo puedo ir a otras iglesias? No. ¿A cuál tengo que ir? A la iglesia católica. ¿Y quién funda las otras iglesias?
los hombres son inventos de hombres para engañar a la gente o porque estaban ellos mismos equivocados y pensaban que así era como había que hacer las cosas. Pero no son la fundación de Dios. Dios funda una iglesia y todo el mundo tiene que entrar ahí. Siempre la iglesia explicó eso, los tradicionales siempre dijeron eso desde Cristo, porque Cristo dijo, oiga, el que no entra a la iglesia, el que no está conmigo, está contra mí, dijo Jesús. Y mandó a los apóstoles a predicar, y el que crea y se bautizare, o sea, que entra a la iglesia, ese se salvará, y el que no, condenado. O sea, nuestro Señor lo dijo muy claro. Nuestro Señor lo dijo muy claro. Los modernistas decían, no hace falta tanto, no. Cristo sí, sí es Dios, sí es Dios, pero bueno, también hay otras religiones que tienen cosas muy buenas. Y entonces, pues los protestantes, por ejemplo, creen también en Cristo, sí, pero niegan a la Virgen, pero bueno, miremos lo que nos une y no que nos separa. Entonces es bueno que nos juntemos a rezar con los protestantes. Y los musulmanes también creen en Dios único y veneran a Jesús como un profeta, sí, pero niegan que es Dios, sí, niegan que es Dios, pero eso no lo nombren porque eso nos va a dividir nomás, lo que importa es la hermandad, la unidad. Bueno, eso decían los modernistas. San Pío X dijo, no, todo eso no se puede, todo eso está mal, todo eso es contra Cristo. Cristo claramente enseñó que Él era Dios, que había que creer en Él y que no estaba con Él, estaba contra Él. Bueno, entonces, ¿qué ocurrió? Antes del concilio, ya les digo, San Pío X los condenó. Se hicieron los tontos. Querían permanecer adentro de la iglesia para cambiar la iglesia desde adentro. Y entonces, cuando vino el concilio, durante el concilio, que fue 60 años después, más o menos, hicieron un golpe de Estado. ¿Qué es un golpe de Estado? A la cabeza del país. Claro, eso cuando es un país normal, pues imagínense que hacemos una revolución, sacamos al presidente Duque y ponemos a otro presidente. Bueno, más o menos es lo que hicieron acá. Antes la iglesia siempre fue gobernada por tradicionales, porque era lo que Cristo hizo, lo que Cristo enseñó, y los otros repetían lo que Cristo. En el concilio los modernistas hacen un golpe de Estado y se ponen arriba. Y el concilio entonces todo lo que enseña es un cambio en la fe, una nueva fe. Que dice que Cristo es opcional. Resumiendo, es eso. Cristo es opcional. La Iglesia Católica es opcional. Uno la puede seguir o puede no seguirla, puede seguir siendo un buen protestante o un buen musulmán, y el Espíritu Santo ayuda a que se salven a través de esas cosas. Mentira, siempre la Iglesia dijo, fuera de la Iglesia no hay salvación. Como el arca de Noé, ¿se acuerdan del arca de Noé? Sí. ¿Quién se salvó afuera del arca de Noé? ¿Quién se acuerda? Nadie, murieron todos. Bueno, el arca de Noé era una figura de la Iglesia Católica. Los que estaban adentro se salvaron y los que no quisieron entrar murieron. Así de sencillo. Así de sencillo. Entonces, a Monseñor Lefebvre le tocó vivir esa batalla decisiva entre esos dos bandos, entre los católicos y los modernistas, dentro del concilio. Y él fue el principal defensor de los católicos. El problema es que los modernistas habían convencido bastante al Papa. El Papa entonces los apoyaba y terminaron ganando, cambiando la fe, diciendo esto que les estoy diciendo, que la Iglesia Católica no es obligatoria para todo el mundo, que no hace falta que todo el mundo entre, que se puede salvar uno de otra manera. Sí, adelante, siéntese por ahí que estoy dando una charlita. Adelante, sigan, agarren asiento. Voy a poner pausa. Entonces, la cuestión es que Monseñor luchó y gracias a eso el concilio no hizo cosas peores, pero lo que salió fue malo. Fue un cambio en la fe que Monseñor nunca quiso aceptar. ¿Por qué? Porque no podía, él tenía que obedecer a Cristo antes que a los hombres. Y no fue el único, él fue el principal, pero ahí había 250 obispos que dijeron, no, esto no se puede, esto está mal. Y obispos tan importantes como, por ejemplo, el cardenal Ottaviani, que era, después del Papa, el obispo más importante en toda la iglesia. Era el encargado de controlar la pureza de la fe en toda la iglesia. Bueno, ese obispo dijo, no,
No puede ser, no se puede. Pasó algo parecido a lo que pasó con Lucifer. Que el mejor renunció un poco a Cristo, a Dios, no quiso obedecer, no quiso hacer lo que tenía que hacer. Y los de abajo, pues aunque eran menos perfectos que él, menos importantes, dijeron, no, ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? Bueno, la cuestión es que Monseñor Lefebvre, pues, cuando salió del concilio, después del concilio, quisieron aplicar esa nueva fe a todo el resto de las cosas. Díganme, si ustedes creen que Cristo es Dios, tienen que arrodillarse, ¿verdad?, delante de él o no. ¿Sí? Y si no creyeran que es Dios, ¿se arrodillarían? No. Bueno, ocurre algo muy parecido. Cuando se cambia la nueva fe, cuando aparece una nueva fe, hay que cambiar un montón de cosas que hacemos, que antes hacíamos porque creíamos otra cosa. Como nosotros creemos que Cristo es Dios, nos seguimos arrodillando. ¿Y Cristo va a seguir siendo Dios? Por supuesto. Por lo tanto, ¿vamos a seguir arrodillándonos? Sí. ¿Qué hicieron los modernos? Como ya ponían en duda si Cristo era realmente Dios, si la Iglesia Católica era la única verdadera iglesia, si la gente se podía salvar fuera de la iglesia o no, entonces empezaron a cambiar un montón de cosas. Todo, de hecho, cambiaron la ley de la iglesia, cambiaron los sacramentos, cambiaron la misa en particular, cambiaron un montón de cosas, y eso estaban obligados las congregaciones religiosas. Por ejemplo, nosotros somos una congregación religiosa. La Fraternidad San Pío X es una congregación religiosa, que tiene un montón de sacerdotes, un montón de hermanos. Bueno, los franciscanos, ¿alguna vez vieron de qué color se visten los franciscanos? Marrón. Los benedictinos se visten de negro. Bueno, todas las congregaciones tienen un reglamento de vida, hacen votos. Bueno, después del concilio había que cambiar los reglamentos de todo para que expresaran bien la nueva fe, para que vivieran bien de acuerdo a esa nueva fe. ¿Y Monseñor Lefebvre qué era él en ese momento? ¿Qué más? ¿Superior de qué? Superior de la Del Espíritu Santo. Superior de la congregación de los padres del Espíritu Santo. Es la congregación misionera o una de las más grandes de toda la iglesia. Tenía 5.000 sacerdotes. Era muy grande. Y a él todo el mundo le dijo, oiga, usted tiene que aplicar la nueva fe, el concilio tiene que aplicarlo en su congregación. Es decir, tiene que reformar todo para que esté de acuerdo con la nueva fe. Y Monseñor dijo, no puedo. Y lo presionaban y al final lo obligaron a renunciar. Mire, usted se va o lo echamos. ¿Qué voy a hacer? Yo no puedo aplicar eso porque sería ir contra Cristo, contra Dios. Entonces, renuncio. Y así se encontró con 65 años, su congregación lo expulsó, lo sacó. ¿Por qué? Porque él no quería aplicar ese cambio en la fe, esa nueva fe. Y entonces él se dijo, bueno, con dolor en el corazón, no, viendo que la iglesia se estaba como destruyendo a sí misma. No, qué cosa, pero bueno, ya no puedo hacer más nada, ahora soy simplemente un obispo desempleado, digamos así, en la calle, con 65 años, más cerca de la muerte que de la vida, pues me voy a dedicar a vivir una vida tranquila. Voy a prepararme por la oración a la muerte. ¿Qué puedo hacer? Y rezar por la iglesia. ¿Qué pasó? Monseñor estaba muy lejos de saber lo que Dios quería de él. Él se preparaba a rezar y a descansar. Y resulta que, claro, cuando se cambia la nueva fe, empiezan a querer cambiar todo, también los seminarios. ¿Qué es un seminario, Tomás? Donde se enseña a los sacerdotes cómo se debe ser sacerdote y donde se los termina ordenando, es decir, dándole el poder de ser verdaderamente sacerdote. Se los ordena sacerdotes, que se dice. Bueno, lo que pasó es que esta nueva fe se empezó a enseñar en todos los seminarios. Casi no quedaba un seminario, quedaban algunos muy poquitos, que enseñaran la verdadera fe, la fe católica. Y entonces lo venían a ver un montón de jóvenes que querían ser sacerdotes. Monseñor, tiene que hacer algo para nosotros, tiene que hacer un seminario. No, yo seminario no, estoy viejo, cansado. No, pero mire, en tal lugar allá todavía hay un obispo que queda católico, que está en su seminario todavía, vaya allá. Entonces no, los redirigía. Pero eso duró poco, porque los pocos obispos que todavía guardaban la fe católica, desde arriba el Papa y otros obispos más poderosos castigaban y amenazaban y obligaban a enseñar esa nueva fe. Una persecución silenciosa, pero que el sacerdote que quería enseñar la fe católica no podía. El obispo que quería enseñar la fe católica era perseguido, era echado, era cambiado de una diócesis a otra, era mandado a otros lugares. Era todo como una persecución.
Entonces terminó pasando que no quedó ni un solo seminario que realmente enseñara la verdadera fe, que enseñara que Cristo es Dios, que la Iglesia Católica es la única iglesia, que uno no se puede salvar fuera de la Iglesia Católica. Terrible, cosas que ustedes me respondieron perfecto. No había ni un solo seminario y no hay hoy en día un solo seminario que lo enseñe. No hay. Y entonces los jóvenes volvieron: Monseñor, pero ya en el seminario que usted me mandó, mire lo que me enseñaron, esto, y Monseñor, tiene que hacer algo para nosotros. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer si no es usted? Monseñor, yo que quería vivir tranquilo. Bueno, es cierto, para que la iglesia siga, sobre todo para que permanezca la fe, hace falta sacerdotes. ¿De quiénes aprenden ustedes la fe? De los sacerdotes. Los sacerdotes. ¿Quién predica el domingo? El sacerdote. Y en general el catecismo lo da el sacerdote, y si no lo da el sacerdote, lo da alguien que el sacerdote elige y le enseña a dar el catecismo y el otro lo repite. Son repetidores de los sacerdotes. Si no hay sacerdotes no se puede conservar la fe. Y si no hay sacerdotes que conozcan bien la fe, tampoco. Porque imagínense un sacerdote formado en un nuevo seminario que le dicen que Cristo no es Dios o que Cristo no está en la Eucaristía. El padre Giuliano, antes de entrar en la fraternidad, iba a un seminario. Y en ese seminario, en la consagración, ¿qué es la consagración? ¿Qué ocurre en la consagración, Julián? Cuando nuestro Señor baja a la... Claro, Jesús se hace presente ahí en el altar. Todo lo que era pan antes desaparece y aparece Cristo ahí adentro, como escondido, y todo lo que era vino desaparece y aparece Cristo, la sangre de Cristo. ¿Sí? Bueno, imagínense que en el seminario donde estudió el padre Giuliano, él primero estudió en un seminario moderno porque no sabía, y cuando se convirtió vino al seminario nuestro y aprendió bien todas las cosas. En el seminario moderno, la mitad de los seminaristas no se arrodillaban en la consagración porque no creían que Cristo estuviera presente. Imaginen ¿qué es un seminario donde se forman sacerdotes? Un sacerdote formado así, que no tiene ni idea que Cristo está en la Eucaristía, ¿cómo va a poder transmitir la verdadera fe? Va a transmitir la nueva fe. Entonces Monseñor dijo: tengo que formar sacerdotes para que siga permaneciendo la fe. Y empezó, dijo: a ver, para hacer un seminario, mire que para hacer un seminario necesito al menos 4 cosas. Necesito jóvenes que quieran ser sacerdotes, seminaristas. Y eso ya los tenían, porque le venían a pedir de todo el mundo. Ya tenía como 15 que le venían a pedir. Necesito también profesores, porque imagínense, es como fundar un colegio de sacerdotes. O sea, hay que dar un montón de clases, hay que explicar un montón de cosas. Y esos profesores tienen que ser sacerdotes y tienen que ser sacerdotes que tengan realmente la fe católica. Entonces, Monseñor, empezaron a venir un montón de sacerdotes. Monseñor, si usted quiere hacer un seminario, yo le ayudo. Yo le doy la clase de no sé qué, yo soy especialista en historia. Dios se los mandó un poquito como a Noé. Se los mandó un poquito como a Noé le mandaba a los animales para meter adentro del arca. Bueno, Dios le fue mandando los profesores para el seminario. Esos sacerdotes que iban a poder enseñar la verdad católica. Pero no necesitaba solo esas 2 cosas. Necesitaba también algo muy importante: un lugar, una casa. Y una casa enorme, porque imagínense que tienen que entrar más o menos 50 jóvenes, más 10 profesores o 7 profesores, y hay que tener también una iglesia, porque hay que dar la misa en ese lugar, y hay que tener un lugar de comedor y un lugar de estudio, hay que tener baños, hay que tener cuartos, hay que tener... Bueno, es un lugar enorme y muy caro. Y me decía: ¿yo de dónde voy a sacar todo esto? ¿De dónde voy a sacar yo todo esto? Y resulta que también Dios se lo mandó así. Le dijo: usted tiene que fundar un seminario. ¿Cómo fue? Pues resulta que en Suiza, en un lugar que está junto a los Alpes, ¿qué son los Alpes? ¿Nicolás? No. Ignacio, Juan Ignacio. No sabe qué son los Alpes. Los Alpes son montañas muy altas. Exactamente. Junto a los Alpes había una casa religiosa muy grande que pertenecía a los canónigos de San Bernardo. ¿Vieron alguna vez los perros San Bernardo? Perros San Bernardo, los grandotes así. Esos perros justamente eran los que usaban los canónigos para rescatar personas de la montaña. Porque para cruzar los Alpes a veces era peligroso y si te agarraba una tormenta de nieve podías morir. Entonces,
esos canónigos tenían una casa ahí, eran religiosos que se dedicaban a rezar y a ayudar a las personas. Entonces con esos perros, el perro iba olfateando y encontraba por ahí una persona que quedó ahí medio enterrada por una tormenta de nieve y lo salvaban y lo llevaban, lo cuidaban, lo curaban y lo devolvían cuando estuviera buen tiempo a que cruzara de nuevo los Alpes. Bueno, se dedicaban a eso, pero esa casa ya se había cerrado, había desaparecido y la habían puesto a la venta. La quieren vender, ¿qué quieren hacer acá? Lo que quieran, la vendemos para lo que sea. Y si quieren hacer una discoteca, la pueden hacer, el lugar es grande. Y si quieren hacer un museo, lo pueden hacer, el lugar está muy bueno. Si quieren hacer un colegio, lo que quieran, la vendemos para lo que quieran. Y entonces hubo un grupo de 5 suizos que vivían ahí cerquita que dijeron, oiga, se está vendiendo esta casa. ¿Y para qué la van a usar? La venden para cualquier cosa. Imagínense si hacen una discoteca ahí o esto y lo otro. Esa casa fue usada como por 500 años. Fue usada por sacerdotes, por religiosos, se celebraba la misa, es un lugar santo. No podemos dejar que se use para cualquier cosa. Y entonces esos 5 muchachos lo que hicieron fue agarrar su plata, ir a pedir plata prestada y comprarla en el lugar. Y la idea era, oiga, comprémosla y después cuando aparezca alguna congregación o algo que la necesite, se la damos. ¿Qué le parece? Sí, me parece. Y la compraron. Y resulta que apareció Monseñor Lefebvre que quería algún lugar para hacer un seminario. Y dijo, tome Monseñor, haga su seminario. Ya tenía casi todo, le faltaba una cosa y era la más importante. Y era el permiso del obispo del lugar. Porque no se puede hacer nada en la iglesia si el obispo del lugar no lo permite. Y Monseñor, que siempre fue súper respetuoso, y además él había sido obispo y sabía todas las reglas, no quería hacer nada sin el permiso de la iglesia. No quería que ese seminario fuera una obra de la iglesia, que fuera una rama verde en el tronco de la iglesia y que ahí produjera frutos. Entonces, Monseñor fue al obispo a preguntar, Monseñor, no sé qué, que yo quiero hacer un seminario con esto para conservar esto y lo otro y no sé qué. No sé. Bueno, hágalo. Lo último que se esperaba, Monseñor, era que le dijeran que sí. Y cuando le dijeron que sí, dijo, se ve que Dios quiere que haga el seminario. Y se puso a hacer el seminario. Y desde que lo abrió, siempre se llenó, nunca faltó seminaristas. Mientras que alrededor los otros seminarios que enseñaban la nueva fe se iban cerrando, vendiendo para discotecas, para museos, para no sé qué. Cerrando, cada vez menos vocaciones, cada vez menos sacerdotes de los nuevos y de los tradicionales, el Monseñor Lefebvre, cada vez más. Pero ocurrió algo después del concilio, que es claro, como se cambió la fe, hubo que cambiar la misa. Hubo que hacer una misa nueva. ¿Qué significa que la misa es tradicional? Antonio. Que la misa es la original, o sea, la siempre la que instituyó este mundo. Exactamente, que desde nuestro Señor, que la instituyó en la última cena, cuando dijo, haced esto en memoria mía, se fue entregando. Eso es una tradición, es algo que se entrega de generación en generación. Bueno, tenemos la misa tradicional, que es la misa que viene de nuestro Señor. ¿Qué significa misa nueva? Que alguien vino y se inventó una misa. Misa modernista. Exactamente, porque responde a la fe modernista. Es más, para hacer esa misa, como decían, bueno, dentro de la iglesia, la nueva fe, ¿no? Decía, la iglesia ya no es necesaria para salvarse. Hay otras religiones, los hermanos separados, antes eran religiones falsas. Ahora para la nueva fe son hermanos separados, los cristianos, los amigos, los no sé qué, que están, los protestantes, ¿no? Es un modo de llamar a los protestantes. Entonces los llamaron a preguntarle, oiga, ¿qué le molesta de nuestra misa católica? Nos molesta esto, nos molestan las genuflexiones ante Cristo, porque nosotros no creemos que Cristo esté presente. Saquen esas genuflexiones, nos molesta el ofertorio de la misa, porque habla de tal cosa, nos molesta. Y entonces del otro lado, a ver, dígame, ¿qué le molesta? Esto le molesta, claro, recortamos. Esto le molesta, claro, recortamos, claro. El resultado fue que, para hacer la misa, llamaron a 6 pastores protestantes para preguntarles qué les molestaba y qué les gustaba. Y se hizo la misa nueva con el consejo de esos 6 pastores protestantes. Esa misa es mucho más protestante que católica. Además de que es nueva, que es un invento de la nada, es mucho más protestante que católica. Y Monseñor desde el principio dijo, Dios mío, lo que están haciendo, eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer, ni siquiera un papa puede eliminar la misa tradicional. Porque claro, desde que hicieron la misa nueva,
prohibieron, digamos así, que se celebrara la misa tradicional. Nunca hubo un texto propiamente que lo prohibiera, hasta Francisco, ahora, que lo dijo hace poco. Bueno, pero en la práctica sí se prohibía, no se permitía y se perseguía. El que quería celebrar la misa tradicional lo echaban, y el que la quería seguir manteniendo afuera, a otro lado, que se va al campo, a la punta del lado, metiendo un indio en medio que le pueda ayudar, bueno, ahí a ese le va a predicar. Lo sacaban de las parroquias que había 5.000, 10.000, 15.000 personas y los mandaban ahí al campo, cosas, no sé qué, o los echaban o los reducían a como que les prohibían ejercer su sacerdocio. Bueno, Monseñor Lefebvre dijo: yo no puedo perder el testamento de nuestro Señor. Recuérdense que nuestro Señor dice en su última cena, o sea, esta es la sangre del nuevo y eterno testamento. ¿Qué es un testamento? Romano. Algo que una persona morir. Claro. Cuando uno se va a morir, hace testamento de todos sus bienes. Quiero que todo mi dinero vaya para Julián, que los zapatos estos que me gustan mucho vayan para no sé quién, que tal cosa, y se lo voy dejando a distintas personas. Bueno, el testamento de nuestro Señor es la misa. Esta es la sangre del nuevo y eterno testamento. Nuestro Señor dice: cuando yo me muera, les dejo la misa. Y es eterna, nuevo y eterno testamento. No va a haber un nuevo testamento. Está el Antiguo Testamento y el Nuevo. Pero no hay un nuevo, un nuevísimo testamento. No. Es la misa y nada más. Entonces, Monseñor Lefebvre dijo: no podemos celebrar la misa nueva, vamos a seguir con la antigua. Y ahí se pudrió todo. Empezaron a perseguir a Monseñor mucho más de lo que lo habían perseguido. Y empezaron a amenazarlo con que si no quería celebrar la misa nueva, lo iban a excomulgar y no sé qué y no sé cuánto. Monseñor se dio cuenta que tenía un problema también. Y era que, claro, él era obispo, ¿no? ¿Un obispo puede ordenar sacerdotes o no? ¿Sí? ¿Seguro? Sí, claro, por supuesto. Para eso es obispo. Para ordenar sacerdotes. Bueno, él podía ordenar a sus sacerdotes. Pero él, según la ley de la iglesia, los sacerdotes que él formaba en su seminario tenían que después ir a trabajar a la diócesis de donde habían nacido. Cada uno se iba a dispersar, volvía a su casa y le decía al obispo de su casa, le decía: disculpe, monseñor, yo soy un sacerdote recién ordenado que le pertenezco a su diócesis, vengo a trabajar con usted. Y eso era un problemón, porque la mayoría de los obispos del mundo tenían la nueva fe y no querían saber nada con la fe anterior y nada con la misa tradicional. Querían obligar a todo el mundo a celebrar la misa nueva. Entonces Monseñor dijo: ¿qué voy a hacer? Voy a tener que fundar no solo el seminario, que ya lo fundé, sino una congregación. Voy a tener que hacer que los sacerdotes no vayan a las diócesis, sino que se queden todos juntos, ayudándose entre ellos, que queden como protegidos por mí, que puedan enseñar realmente la fe católica y que puedan celebrar la misa, la misa tradicional. De hecho, Monseñor quiere conservar la fe, la misa. Y para conservar la fe y la misa, ¿qué necesita? Sacerdotes. Entonces, Monseñor, y para formar sacerdotes con la verdadera fe necesitaba seminarios. Monseñor es como que la providencia lo va obligando en todo momento a hacer lo que tiene que hacer. Él no quiere hacer nada en realidad. Pero se está perdiendo la fe. Los sacerdotes ya no la están enseñando. Le están cambiando la misa. Oye, no, que hay que hacer sacerdotes que mantengan la misa que Jesucristo nos dio. No la nueva, que es mentira y está hecha por protestantes. No. Hay que mantenerla de verdad. Y hay que enseñarla bien, eso en los seminarios. Entonces, además de esto, fundó, para que los sacerdotes no fueran bajo los obispos, fundó una congregación que es la Fraternidad de FSSPX. ¿Qué significa FSSPX? Muy bien, los que levantan la mano tienen más mérito todavía. Entonces, funda la congregación y también para hacer eso fue y le preguntó al obispo que necesitaba sí o sí el permiso del obispo para hacer esto. Y dijo: esto no me lo van a dar, esto no me lo van a dar. Monseñor, ¿qué le parece si yo hago una congregación donde los sacerdotes se puedan quedar y que vivan en vida común, como la iglesia siempre pidió, que vivan juntos, varios sacerdotes juntos? Los sacerdotes antes vivían solos en la iglesia y el sacerdote daba la misa en la iglesia y listo.
No, que vivan juntos y que sean formados por el seminario y que mantengan esos lazos de amistad y que se ayuden unos a otros y que puedan... Bueno, si usted quiere, traiga un documento y yo se lo firmo. Sí, señor. Al día siguiente le trae el documento preparado, no durmió esa noche, el obispo pone la firma, listo, ya está. Era una obra de la iglesia, que había empezado en la iglesia. ¿Qué ocurrió? Monseñor se dio cuenta que todo esto no alcanzaba. ¿Por qué no alcanzaba esto? ¿Qué faltaba? ¿Cómo? No, porque iglesias se construían. De hecho fueron construidas recién, pero faltaban iglesias. Pero él ya en ese momento ya tenía. ¿Qué faltaba, Miguel? No, porque si lo da el obispo ya se supone que está el consentimiento del Papa. Ya los tenía porque él los iba ordenando obispos. Pues se dio cuenta de algo muy terrible. Y era que él estaba bastante viejo. Estaba cerca de morir. De hecho le detectaron que tenía un cáncer en la panza. ¿Y qué iba a pasar con toda esa obra? Que no era su obra, digamos así. Era lo que había podido hacer, era como su arca de Noé para salvar la iglesia. Para salvar lo que en ningún otro lado se guardaba. Que era la fe, la misa y los verdaderos sacerdotes. De hecho, como todos los obispos del mundo en general estaban en contra, iba a ser muy difícil que algún obispo quisiera ordenar a los seminaristas que quisiera ordenar sacerdotes. Era un problema. Oiga, monseñor, ¿usted podría ordenar a mis seminaristas? No, primero que ustedes son un seminario integrista, anticuado, rebelde, que no quieren celebrar la misa nueva. No. Nosotros no vamos a ordenar su hija. Monseñor, ¿usted podría ordenar a su hija a mis obispos? Entonces, ¿qué? Vaya, se trataba de ir. No había obispos que quisieran ordenar a sus sacerdotes. Entonces Monseñor se dio cuenta que acá faltaba algo más. Sí, estaba a punto de morir. Exactamente. Faltaban obispos. Obispos que también guardaran la fe católica, la misa católica y que quisieran conservar el sacerdocio católico. No había. De los 250 obispos que en el concilio se habían opuesto, a muchos, digamos así, les habían cortado la cabeza. No es cierto que les habían cortado la cabeza, pero los habían castigado un montón, les habían sacado sus cargos, sus trabajos, les prohibían hacer esto, lo otro, y estaban todos con miedo a una excomunión, a que el Papa los castigara. No, pero si yo consagro a sus sacerdotes, me van a excomulgar. No, yo no puedo, no sé qué, todos con miedo. No había nadie. Entonces Monseñor empezó a pedir a Roma, así como había pedido para fundar el seminario y para fundar la congregación, empezó a pedir a Roma, por favor, necesito permiso para consagrar obispos, estoy cerca de la muerte. Y Roma, que lo que quería era la nueva fe y la nueva misa, por nada del mundo quería que esto siguiera andando. No querían. Entonces lo peor que podían hacer era dar un obispo, entre comillas, lo peor, ¿no? Según ellos, según la nueva fe y según la nueva misa. No le damos un obispo. Monseñor por ahí se daba cuenta que ya tenía que consagrarlo, y lo iba a hacer igual, sin permiso de Roma, porque la fe que Cristo nos dio y la misa que Cristo nos dio tenía que continuar sí o sí, es una necesidad. Entonces, en vez de decirle que no, lo que hicieron fue empezar a prometerle. Sí, podríamos dar un obispo, pero hacen falta muchas condiciones, muchas cosas, vamos a ir pensándolo, lo charlamos. ¿Qué quería hacer Roma? Como se dice ahora, quería hacer tiempo esperando a que se muriera Monseñor. Le querían prometer para que él esperara, sí, Roma me va a dar un obispo, Roma me va a dar un obispo. Pero a la larga lo que querían era hacer tiempo para que él se muriera. Entonces Monseñor pedía, bueno, que sea tal papel, tal cosa. Y cada tanto le volvían a insistir, bueno, Monseñor, sería bueno que usted aceptara la nueva fe, que firmara el concilio, las cosas que dijo. No, pero yo no puedo. Bueno, Monseñor, entonces al menos que alguna vez celebre la misa nueva para que se vea que usted está de acuerdo con nosotros. No, es que yo no puedo. Pero lo que yo necesito es un obispo, no sé qué. Bueno, no se preocupe, vamos a hacer todo el papeleo y le vamos a dar el obispo. Pero primero habría que hacer tiempo. Monseñor, pues empeoraba su salud, ya no aguantaba los viajes, se dio cuenta, si yo no consagro un obispo, ellos están esperando que me muera, no me quieren dar el obispo. Y no es que me lo quieran dar a mí, a Monseñor Lefebvre, no se lo quieren dar a la tradición. No quieren conservar esa fe
y no quieren conservar esa misa y tampoco quieren conservar esos sacerdotes. Si no daban un obispo, lo que iba a pasar que era, tarde o temprano iban a morir todos los sacerdotes, y como se dice el dicho, muerto el perro se acabó la rabia. ¿Qué significa eso? Si hay un perro rabioso, ¿cómo hago para matar la rabia? Mato al perro. Si los sacerdotes se mueren, entonces ya no hay quien pase. Si morían los sacerdotes ya no había más fe, ya no había más misa. Ya no había quien pasara la tradición. Claro, porque no había quien ordenara nuevos sacerdotes. Constantemente los sacerdotes mueren y aparecen nuevos, como yo, que soy un sacerdote nuevo, y como el padre Javier, que es un sacerdote viejo. ¿No es cierto? Imagina que esto está grabado. Bueno, entonces, Monseñor le dijo al Papa, lo dijo públicamente: santidad, yo no quiero desobedecer, pero esto que Cristo nos dio hay que transmitirlo, no se puede. Ustedes están destruyendo la iglesia, han cambiado la fe, han cambiado la misa, los sacramentos, y no me quieren ni siquiera dejar a mí hacer la experiencia de la tradición, porque todos los protestantes podían hacer lo que quisieran. Los musulmanes entraban en la iglesia y les prestaban iglesia, pero los que querían celebrar la misa tradicional, no, eso no se les presta nada. No se puede, no, ustedes son desobedientes, no sé qué, no sé cuándo. Como ustedes no me quieren dar, voy a consagrar obispos el 30 de junio de 1988. Y Roma se agarró la cabeza: nos descubrieron, se dio cuenta que no le queremos dar el obispo, Monseñor va a consagrar obispos, ¿cómo vamos a hacer? Entonces empezaron a insistirle, a proponerle, no sé qué, no sé cuánto, pero nunca se lo daban. Volvían a intentar hacer tiempo, disimulemos, ganemos, prometamos más fuerte. Y Monseñor dijo: o me lo dan para esa fecha, o consagro sin permiso. Porque tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. Tengo que guardar el testamento de Cristo antes que obedecer a los hombres que están queriendo destruir la iglesia. Si su papá les dice a ustedes: tírense de la ventana, ustedes se tiran. ¿Por qué? ¿Cometen un pecado? ¿Desobedecen? ¿Por qué? ¿Su papá les puede mandar una cosa así? Sí, porque está yendo contra Dios. Nos está pidiendo que cometamos un pecado, que nos suicidemos. Si su papá les dice: oiga, agarre este cuchillo y mate a su mamá, yo le doy la orden, soy su padre o no. No, papá, no puedo. Soy su padre, obedezca. ¿Se puede? No. ¿Por qué? No. Que me está pidiendo que cometa un pecado. Pues lo mismo, el Papa, que es nuestro papá, lo reconocemos, es nuestro papá, se estaba portando mal y le estaba pidiendo a Monseñor que matara la fe, que matara la misa y que no hubiera más sacerdotes. Le estaba pidiendo en definitiva que matara a nuestra madre la iglesia. La misa es el corazón de la iglesia. ¿Qué pasa si uno mata el corazón? Nadie puede vivir sin el corazón. Por eso Monseñor dijo: no puedo obedecer, me encantaría obedecerle. Toda su vida se la pasó obedeciendo, siempre hizo por obediencia lo que no le gustaba. ¿Se acuerdan ustedes que andaban para acá, para allá, que siempre hizo? Y ahora me hubiera encantado obedecer, pero no puedo, es un pecado, es ir contra Dios. Entonces dijo: voy a consagrar obispos. Y el Señor consagró, no uno, sino cuatro obispos. Y a partir de ese momento, el Papa declaró, digamos así, que Monseñor Lefebvre estaba excomulgado. Pero es lo mismo, Monseñor siempre dijo: oiga, yo no creo que esa excomunión pueda valer nada. ¿Por qué es lo mismo? ¿Por qué me están excomulgando? Porque quieren desaparecer esa fe, quieren desaparecer esa misa, y quieren desaparecer esos sacerdotes. Es lo mismo, es una ley o es un castigo que me pone mi papá: oiga, mate a su mamá. No lo quiero, entonces saco el látigo y le empiezo a pegar. ¿Está bien eso? ¿Es justo? No, porque está desobedeciendo una orden mala. Y está haciendo lo que había que hacer para salvar. Imagínense que su mamá se está muriendo. Ustedes tienen el medicamento en la mano, lo que le pueden dar para salvarla. Y su papá le prohíbe: no le vaya a dar eso a su madre. No le vaya a dar eso. Si le da, lo castigo, Si le da a usted, ya no es más mi hijo. Oiga, ¿qué tienen que hacer? Sea como sea, intenten darle el medicamento que puede salvar la vida a su madre. Eso hizo Monseñor. Lo que podía salvar la vida de la iglesia era esto. Era todo completo. O estaba completo o no se podía. O se guardaba la fe y la misa por los sacerdotes. Los sacerdotes con seminarios. Después de salir del seminario, tenían que estar en una congregación, que estuvieran todos juntos, y tenía que haber sobre todo obispos capaces de hacer nuevos sacerdotes. Sin eso,
Era imposible que la iglesia continuara, que la tradición católica continuara. Por eso Monseñor, con dolor del corazón, él pasó un mes entero sin dormir, antes de las consagraciones de obispos, porque él sentía, pero parece que estoy desobedeciendo, pero no. Y tenía esa angustia de tener que desobedecer. No quería desobedecer, nunca había desobedecido. Pero se dio cuenta que era lo que podía salvar a la iglesia. Y entonces dijo, aunque me duela, aunque todo el mundo crea que soy un desobediente, voy a salvar a la iglesia. No porque sea yo, porque es lo que la iglesia necesita y porque es lo que la iglesia hizo siempre desde Cristo hasta ahora. Y de hecho, la práctica muestra, y lo vieron hace poco, todo el mundo sabe lo que pasó ahora con el Papa Francisco, que dijo, oiga, está prohibida la misa, no se puede celebrar la misa, salvo que tal condición o tal otra. Y si quieren celebrar la misa, tienen que aceptar la nueva fe. ¿Quién puede celebrar la misa según el texto del Papa Francisco? Los que aceptan el Concilio Vaticano II, que lo que hizo fue cambiar la fe, que lo que hizo fue decir que Cristo era una opción entre muchas, entre Buda, entre Mahoma, entre los animistas y qué sé yo. Por lo tanto, gracias a Monseñor Lefebvre, el tiempo le dio la razón. El tiempo le dio la razón. Y ya con eso termino. Realmente, si no fuera porque Monseñor nos dio todo esto, ya no existiría ni la fe ni la misa. Ya no habría sacerdotes y sobre todo no habría obispos, ciertamente. Gracias a que existe todo esto, se están convirtiendo ahora otros obispos. Han escuchado hablar de otros obispos que están empezando a decir, oiga, sí, claro, cuando el Papa está haciendo algo contra la salud de la iglesia, contra el bien de la iglesia, entonces se puede desobedecer. ¿Escucharon hablar de Monseñor Viganó, me imagino, o no? Bueno, Monseñor Schneider también, Monseñor Brown, bueno. De a poco hay obispos que van apareciendo y que se están convirtiendo gracias a esto. Entonces, ya les digo, Monseñor Lefebvre cuando murió, él murió muy poco tiempo después, murió un par de años después. Realmente hizo bien porque murió un par de años después, pero fuerzas para hacer las consagraciones las tenía apenas. Ya casi que no le daba más. Y murió por ese cáncer. Y él pidió que en su tumba escribieran. ¿Saben qué frase escribió? No. Ya que está en el Exactamente. No, no es esa. Perdón, hay otro altar que tiene esa. Tradidi codeta cepi. Es una frase de San Pablo que dice: he transmitido lo que yo mismo recibí. Es un modo de decir, continué la tradición. Porque Monseñor no se inventó nada. Lo que hizo fue repetir lo que la iglesia siempre dijo contra la nueva fe y la nueva misa. ¿Sí? Y pobre Monseñor murió también de tristeza de todas estas cosas que estaban pasando en la iglesia. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quieren jugar? Sí. ¿Paró de llover? Sí. Bueno, vamos a parar, después me preguntan.